Buenas tardes. Continuando con nuestro programa de biología, en esta oportunidad esencialmente me voy a detener en este caso en cómo, digamos, a partir de los conceptos que vimos de la teoría celular, de que en este caso son básicamente requisitos para que un ser se considere en este caso un ser vivo propiamente tal, vamos a revisar cómo estas células pueden presentar pueden haber variedades de células. Por ejemplo, en términos de células más antiguas, células más nuevas, más simples o más complejas. ¿Ok? Sí, ya estoy grabando. ¿Okay? Recuerden que esto después el enlace lo subo a Schoology. Entonces, lo que vamos a revisar en esta oportunidad tiene que ver... Ay, perdón. Me faltó conectar esto. Para poder ver las clases grabadas, ¿cómo debo hacerlo? Fernanda, debe ingresar a Schoology y ahí voy a dejar el link para que lo puedas ver después. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver, como les mencionaba, vamos a ahondar un poco en este concepto de teoría celular y vamos a revisar cómo las células pueden presentar diversa variabilidad en términos, como les mencionaba, de metabolismo, por ejemplo, de composición del material genético, entre otras cosas. ¿Ok? Gabriel, en teoría sí. ¿Ok? Eso posteriormente no sé cómo lo vamos a hacer, pero por lo menos estas 2 primeras semanas sí. ¿Cuál es la diferencia entre sistema y comunidad? Lo que pasa es que cuando se habla de sistema, en este caso, por ejemplo, hablamos de sistema circulatorio, sistema digestivo, si hablamos de eso, eso es un nivel mucho más simple en relación, por ejemplo, a una comunidad. Tal vez tú te refieres a ecosistema. Tenemos primero comunidad y posteriormente ecosistema. Lo que pasa es que comunidad es solamente un componente vivo y el ecosistema involucra factor inerte y factor vivo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a revisar hoy día, como les mencionaba, tiene que ver con diversidad celular. ¿Ok? Y esto, recordar, digamos, a qué se asocia. Recuerden que en la clase pasada hablamos de que, digamos, tanto en química, física, como también en biología, en este caso existen temas más simples o más complejos. Entonces, dependiendo de eso, surgen niveles de complejidad. Entonces, por ejemplo, el nivel más básico va a ser el nivel atómico y así vas avanzando en este caso en esa escala de complejidad. ¿Ok? Profe, el objetivo, recuerden que esto lo vamos a ver después. ¿Ok? Vamos a describir y comparar tipos celulares. Alguien estaba preguntando sistema. Cuando se habla de sistema, se habla de un conjunto, en este caso, de órganos, que en este caso trabajan en conjunto, y digamos, obviamente, por ejemplo, tienes primero tejido, luego órgano, luego sistema. ¿Ok? Siempre vas avanzando en términos de complejidad. Entonces, hablábamos en particular, cuando nos referíamos al nivel celular, que en este caso, digamos, eso, a partir de lo que se postuló, digamos, de que la célula es una unidad estructural, es una unidad de origen, es una unidad funcional, eso se circunscribe específicamente, en este caso, a requisitos. La célula, esos puntos son requisitos para que un organismo se considere, en este caso, un ser vivo. ¿Ok? Y también, para que me lo puedan mencionar, cuando hablábamos, por ejemplo, de que la célula es una unidad funcional, puede que eso no te diga absolutamente nada, ¿ok? Pero en la práctica, en español, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que una célula sea funcional? Ahí si alguien tiene una duda, yo, digamos, si es atingente a la clase la voy a responder, pero también ustedes se pueden responder, pueden ayudar a su compañero o compañera, ¿ok? Exactamente, Sofía, que tenga una función. Eso en la práctica significa que la célula realiza o lleva a cabo un metabolismo. Puede crear cosas, por ejemplo, puede unir elementos para crear, por ejemplo, organelos, azúcares, grasas, o por el contrario, alguna toxina, algo que no le sirve, algo que tiene que reparar, que tiene que renovar, en este caso que lo tiene que reemplazar, mejor dicho, eso lo puede eliminar, lo puede destruir. Por lo tanto, existen reacciones de construcción que son anabólicas y reacciones de destrucción que son catabólicas. ¿Ok? Si les dice que es una unidad funcional, eso significa que la célula lleva a cabo reacciones químicas para construir o para destruir.
Exactamente, elementos necesita para, básicamente, estos elementos, me refería, son requisitos, requisitos para que un organismo se considere un ser vivo. Caleb, ¿qué era un lisosoma? Lo vamos a ver en clases siguientes. Es un componente de la célula que tiene una función bien específica. Es un organelo. ¿Ok? Digamos, por el momento te tienes que quedar con eso. Y también revisamos que en este caso la célula para poder construir o para poder destruir, por ejemplo, se basa en ciertas reacciones químicas. Por ejemplo, cuando hablamos de condensación, hablamos de unión. Elementos pequeños se van uniendo unos con otros a través de una reacción química de condensación. O con la hidrólisis, en contraposición, con la hidrólisis tú puedes romper una estructura más grande y de esa manera generar unidades más pequeñas. Hablamos básicamente de esas reacciones, condensación, hidrólisis, también hice una mención a lo que tiene que ver con oxidación, reducción. Entonces, cuando estas células, por ejemplo, se organizan de cierta manera, digamos, ¿cómo llevan a cabo un metabolismo? O cómo cumplen básicamente la función que tienen asignadas. Eso en parte viene dado por en este caso, si una célula es más antigua o más nueva. ¿A qué me refiero con eso? Dato de prueba de transición, para que lo anoten. Si, cuando hablo de que una célula sea más antigua o más nueva, hablo en términos evolutivos. De que una célula, por ejemplo, haya surgido prontamente en el registro, por ejemplo, en el registro evolutivo, o que sea una célula más reciente. Entonces, existen diversas clasificaciones, pero para que no se complique la existencia, para efectos de la prueba de transición, se consideran dos grandes categorías, ¿ok? Por ejemplo, son células antiguas, son células arcaicas, que se denominan células procariontes, y otras células que, digamos, son más recientes, ¿ok? Por ejemplo, estas células procariontes, como les mencionaba, para que lo anoten, son células antiguas, arcaicas, que en este caso, digamos, no son, en teoría, así entre comillas, no son tan evolucionadas. Vamos a ver que no están así, ¿ok? Son más simples, exactamente, Naomi. ¿Y por qué viene dado este nombre? Porque yo, por ejemplo, yo en la clase pasada, recuerden, yo le subí un archivo a la carpeta de bienvenida, en la cual, por ejemplo, palabras técnicas de biología que a ustedes no le dicen nada, pueden derivar el significado. ¿Ok? Ignacia, ¿cuál era el título de la clase? Igual que la sesión pasada, pero dos. En este caso, niveles de organización biológica y célula 2. ¿Ok? ¿Alguien, si de lo que hayan estudiado, me podría decir a qué asocia, a qué le suena ese nombre? Porque puede que no les diga absolutamente nada, procarionte. Puede que sea una palabra técnica, que sea, no tengo idea. Primero, animal, carente de núcleo, digamos, si uno deriva la palabra exactamente, digamos, hace mención a eso. ¿Por qué? Porque en este caso, procarionte no te dice nada, pero si tú la divides, el prefijo pro significa antes de, y carion es del latín, significa núcleo, ¿ok? Entonces, básicamente esta categoría viene dada por una característica negativa. ¿A qué me refiero con eso? Simplemente esta célula, digamos, tiene ese nombre porque le falta algo. ¿Ok? En este caso, le falta una estructura, un organelo que se denomina núcleo, que lo vamos a ver en clases siguientes. Hay que entender de que el núcleo es como, por decirlo así, en una empresa es el gerente general, es el que decide lo que se fabrica, lo que se exporta, lo que se importa, etcétera, etcétera, lo que se realiza. Entonces, uno diría, pero esta célula no tiene núcleo. ¿Cómo lleva a cabo sus funciones? Lo que pasa que puede ser un poco más desordenada, pero esta célula al fin y al cabo va a poder cumplir sus funciones, se va a poder reproducir, va a poder tener un metabolismo, ¿ok? Entonces, a pesar de que no tenga núcleo, eso no significa que esta célula, por decirlo así, no sirva. Es más arcaica, pero sirve igual, ¿ok? Esto lo vamos a ver con más detalle después, pero quiero que se fijen en lo siguiente. Vean, por ejemplo, el espacio, acá en el cursor, vean el espacio que queda, por ejemplo, en el interior, ¿ok? El espacio interno en este caso, de la célula. Se divide en secciones, Fabiana, por ahí va, pero si te fijas, ese espacio, comparen ese espacio interno, por ejemplo, con esta otra célula que es más evolucionada.
¿ok? Que tiene más cosas. ¿Cómo es el espacio interno de la célula anterior con respecto a esta? Somos habitaciones y la célula es la casa. Exactamente, Valentina, se puede hacer esa analogía. Exactamente, la célula anterior, si comparan este espacio, la célula anterior tiene un mayor vacío, es un espacio más grande, no tiene tantas estructuras. Isidora, qué bueno que mencionaste ese concepto, estructura. ¿Por qué lo menciono? Porque esta célula que se denomina eucarionte, eu significa verdadero, ¿ok? El prefijo eu es verdadero. Y carion, núcleo. Esta célula que diríamos que es más desarrollada no tiene tanto espacio, porque tiene esas estructuras, tiene por ejemplo en distintos colores, tienes estas estructuras que rellenan ese espacio, ¿ok? ¿Y eso qué te dice? Esta célula puede ser más compleja, tiene más estructuras, por lo tanto puede tener más funciones, ¿ok? Exactamente, en este caso, cuando hablamos de célula eucarionte, es una célula más reciente, podría ser más evolucionada en ciertos aspectos y presenta organelos, ¿ok? Presenta organelos que, si alguien creo que lo mencionaron antes, son organelos de tipo, son compartimientos en la práctica, son estructuras cerradas. Alguien lo mencionó, son como habitaciones. La célula es una casa y estas estructuras son habitaciones, ¿ok? Entonces, esta célula eucarionte va a presentar organelos cerrados, ¿ok? En cambio, la célula procarionte está todo disperso, por decirlo así, no tiene organelos cerrados, ¿ok? Y eso obviamente que le da a la célula eucarionte, le da mayor complejidad, porque cada estructura cerrada, cada habitación, si ustedes lo quieren ver así, cada habitación va a cumplir una función específica. Por ejemplo, para que me entienda la idea, solamente en esa estructura se produce energía. Solamente en esta estructura se producen proteínas. En cambio, ¿qué pasaría, digamos, qué pasa si esta estructura está abierta? ¿Qué pasa con las funciones? ¿Cómo piensan o cómo les tinca que se llevan a cabo? Procariontes pueden ser bacterias, exactamente, Valentina. ¿En nuestro organismo encontramos ambos tipos de células? Sí. Nosotros tenemos células eucariontes, pero por ejemplo, en nuestro sistema digestivo, en nuestro intestino, tenemos bacterias, la microbiota, y esas son organismos procariontes. Exactamente, Walter, las funciones se dan en conjunto. Por ejemplo, acá, en este espacio, simultáneamente ocurre producción de energía, síntesis de proteínas, de grasa, ocurre todo en simultáneo, es como una mezcla de cosas. En cambio, en la célula eucarionte, cada función está delimitada por el compartimiento en la cual ocurre, es decir, por el organelo. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué les puede dar por indicio de que la célula eucarionte puede ser un poco más evolucionada? ¿Por qué? Porque en ese sentido las funciones no se chocan, no se superponen. En cada estructura se lleva a cabo tal función. Por lo tanto, una función no choca con la otra. En cambio, en la célula procarionte pues, sí puede suceder. Tenemos más en nuestro cuerpo procarionte o eucarionte. Ciertas estimaciones, Areli, proyectan de que existen más bacterias en nuestro organismo que nuestras células, ¿ok? Nuestra microbiota es muy densa y eso básicamente que nos permite absorber nutrientes, ¿ok? Por así decirlo, la célula eucarionte es más organizada, exactamente, Ignacio. Entonces, viendo algunas diferencias que les van a preguntar en su prueba de transición, esencialmente, como los mencionaba, tiene que ver con el nombre, ¿ok? Profe, ¿estamos formados por células pluricelulares? Caleb, no, no es que una célula sea pluricelular. Hablamos de célula, hablamos de una unidad. Como lo mencioné en la clase pasada, una célula es un ladrillo. Nosotros somos organismos multicelulares, pluricelulares, que es lo mismo. Pero la célula es solamente, para que lo anoten, es solamente una unidad. Una célula es un ladrillo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nuestros órganos, nuestros tejidos están formados por multiplicidad de células, ¿ok? La célula es solamente uno, pero se puede agrupar con varios.
Entonces, si ustedes comparan, cuando tengan que comparar este tipo de células en su prueba de transición, algunas características esenciales. Por ejemplo, las células procariontes no presentan justamente, estaba esperando que alguien lo dijera. Carioteca es la palabra técnica para hablar del núcleo. Si les dicen esta célula no tiene núcleo, es lo mismo que decir no tiene carioteca. Carioteca en específico justamente es la membrana nuclear, ¿ok? Pero en la práctica es lo mismo. Carioteca es lo mismo que hablar de núcleo, para efectos prácticos, ¿ok? Entonces, en una célula procarionte, el material genético está disuelto, está disperso en ese espacio interno. En cambio, en la célula carionte está guardado dentro de esa estructura que se denomina núcleo. Eso obviamente tiene diversas interpretaciones, pero para ustedes en la práctica, cuando se lo pregunten en la prueba de transición, ¿qué ventajas le puede dar al ADN que esté envuelto en ese núcleo? Pía, no te preocupes, eso lo voy a explicar después, ¿ya? Francisca, carioteca es núcleo, ¿ok? Podríamos decir que los organelos podrían ser como una habitación exactamente, Estivalis, ¿ok? Que está protegido exactamente. El ADN, cuando está dentro del núcleo, se protege, por ejemplo, de agentes químicos, de proteínas, por ejemplo, de enzimas bacterianas, etcétera. Por lo tanto, el ADN está guardado, está protegido, ¿ok? Entonces, esa es una gran diferencia. Y eso también, ¿qué permite? Permite que, lo voy a explicar después, las células eucariontes tengan más ADN, porque en este caso no está expuesto a romperse. Cuando hablamos de matriz interior, ¿a alguien le suena ese concepto? Que de repente puede ser como muy vago, puede ser como muy general. Es un concepto común, pero de repente en este contexto, ¿les suena? Matriz. Los eucariontes tienen más cromosomas, exactamente, María Jesús. Tiene que ver con citoplasma, tiene que ver con el espacio interno. Entonces las procariontes solo poseen complejos macromoleculares, ahí voy a llegar, eso es correcto, ¿ok? Relaciono matriz con citoplasma exactamente. Matriz es el espacio interno, y el espacio interno en la célula se denomina citoplasma, ¿ok? Por lo tanto, las células procariontes no tienen organelos cerrados, ¿ok? Ese es un dato importante, no tiene estructuras cerradas. En cambio, la célula eucarionte tiene estructuras como habitaciones que están cerradas. Profe, la célula pasaría a ser una célula, un espermatozoide de una célula procarionte. Luis, es una célula eucarionte. Eso lo voy a explicar a continuación. ¿Qué pasa acá? Los ribosomas, tienen que tenerlo claro, es un organelo que se escapa como de la descripción que les dije anteriormente. No es un compartimiento cerrado, es un organelo de otra familia, de otra categoría, y está en ambas células. Es un organelo universal. ¿Ok? Catalina, ahí lo voy a explicar, pero por ahí va. Como hablamos de que es un organelo universal, tiene que cumplir una función relevante. De lo que hayan estudiado, ¿se acuerdan cuál es la función de un ribosoma? Exactamente, Madai. Catalina, en este caso tiene que ver con síntesis de proteínas, ¿ok? Las proteínas vulgarmente, salen hasta en la sopa. Por lo tanto, esa función relevante la llevan a cabo los ribosomas. El ribosoma es un organelo, ¿ok? Es una habitación, pero no es una habitación cerrada, es de otra categoría, ¿ok? ¿No tiene que ver con el ARN? Sí, pero lo voy a ver después, ¿ok? Y el código, ese código que sale ahí, para que no se complique la existencia, tiene que ver con el tamaño, ¿ok? Los ribosomas procariontes son más chiquititos, por ejemplo, procesan menos unidades, sintetizan menos proteínas. En cambio, los eucariontes, que son 80S, son más grandes, son, en este caso, mucho más eficientes, ¿ok? Síntesis es lo mismo que creación, exactamente, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué destacamos de acá? Los ribosomas son organelos universales, son un organelo distinto de los otros, y en este caso pueden ser más pequeños, cuando hablamos de células procariontes, o en este caso células más evolucionadas, implica que los ribosomas van a ser mucho más evolucionados también. ¿Ok? ¿El tamaño de las células son diferentes entre células procariontes y eucariontes? Sí. Las células procariontes tienden a ser más pequeñas y las eucariontes, por ejemplo, pueden ser micro o macroscópicas. Hay un punto central también, y las bacterias, ¿para qué les sirve la síntesis de proteínas?
Con las proteínas se ensambla todo. Con las proteínas, por ejemplo, se puede producir energía, se pueden crear organelos. Las proteínas son la base de todo, ¿ok? Por lo tanto, esa función tiene que compartirse entre ambos tipos de células. Hay un concepto, hay un punto que apunta a lo siguiente. Ambas células, por ejemplo, ya sean más arcaicas o más recientes, tienen que disponer de un llamado citoesqueleto, ¿ok? Porque al igual que el esqueleto que presentamos nosotros, ¿eso qué permite? ¿Qué le puede permitir a una célula disponer, por ejemplo, de estas fibras en el interior? Porque el espacio interior no es vacío, sino que presenta estas proteínas. Le da soporte, le da forma, le da rigidez, firmeza, exactamente como me están diciendo, estabilidad. Las células tienen que disponer de citoesqueleto, eso es súper relevante, pero la única diferencia es el tipo de proteína. Por ejemplo, las células procariontes tienen proteínas más antiguas, para que se hagan una idea. Por ejemplo, las proteínas de las células procariontes es como es una barra maciza de metal. Por ejemplo, no es una perfil, por ejemplo, no es un metal, por ejemplo, que tú colocas en una reja, que algo hueco, sino que por ejemplo, las proteínas del citoesqueleto procarionte son macizas, son gordas. En cambio, en las eucariontes son proteínas huecas, ¿ok? Forman túbulos, ¿ok? Alejandro dice, ¿las células procarientes presentan cierta organización estructural? Sí, digamos, tienen que tener una estructura. Digamos, lo que pasa es que se da en menor medida que en una célula eucarionte, pero sí presentan organización. Eso es relevante para que lo subrayen, porque alguien podría decir, una célula procarionte no tiene estructura. Para que en este caso la célula pueda llevar a cabo sus funciones, tiene que tener una organización mínima, sea más simple o más compleja. En relación, ¿cuáles eran macizas? Las células procariontes son proteínas más, como les decía, son proteínas completas. En cambio, las otras forman tubos, forman como cañerías, son huecas. ¿Ok? Lo del citoesqueleto. En términos de ADN, por ejemplo, una célula procarionte, por ejemplo, el cromosoma, en este caso, el cromosoma bacteriano o de lo que sea, está simplemente nadando en esta matriz. ¿Ok? Va a nadar en esta matriz, pero, importante, no está asociado a ese tipo de proteínas, ¿ok? Las histonas, que son, digamos, son archiconocidas, se pregunta su función también en la prueba de transición. ¿Se acuerdan qué es lo que hacen esas proteínas? Sí, esto recuerden, después lo voy a subir a Schoology, así que lo pueden ver con calma, ¿ok? Compactan el ADN, exactamente. ¿Cuál es la lógica? Las células procariontes, como son más arcaicas, como son más antiguas, por ejemplo, no tienen tanta maquinaria. Y esa maquinaria, por ejemplo, son proteínas que permiten la compactación del ADN. ¿Ok? Las células procariontes no presentan histonas. Tienen proteínas de otro tipo, pero que no son de tipo histonas. En cambio, las eucariontes sí. ¿Ok? Las histonas que estabas preguntando, Caleb, son proteínas que permiten que el ADN, por ejemplo, de un estado estirado, el ADN puede estar en un estado más bien laxo, estirado, se pueda compactar, se pueda enrollar. Por lo tanto, en el núcleo, que es un espacio súper reducido, puede caber una gran cantidad de ADN. ¿De qué manera? Compactándose, enrollándose. ¿Ok? Entonces dice Santiago, entonces las procariontes no tienen cromosomas, sí tienen cromosomas, sí tienen un cromosoma, pero no es un cromosoma, no es el cromosoma eucarionte como se conoce, es de otra categoría, ¿ok? Pero sí se considera un cromosoma. Lo que pasa es que se compacta por proteínas de otro tipo, no son histonas. En cambio, las eucariontes sí se presentan histonas. Con esto también les quiero preguntar, dado que el ADN eucarionte se puede compactar, ¿qué tipo de célula presentaría más información genética? ¿La procarionte o la eucarionte? ¿Cuál tendría más información? Exactamente, la eucarionte. Dado que en un espacio más reducido se puede compactar, puedes hacer caber toda esa información.
En cambio, en la procarionte, digamos, es lo que está simplemente. Se compacta de manera marginal. Y eso también a qué se asocia. Cuando tienes más información, la célula tiende a ser más compleja. ¿Ok? No es una relación así absoluta. Nunca hay absoluto en ciencia. Pero, digamos, te da un indicio. Fernanda dice, o sea que las células procarientes tienen ADN en forma de cromatina, digamos, fluctúa entre cromatina y cromosoma, pero tiende a ser más cromatina, es decir, un estado más estirado. ¿Ok? En términos de división, que a ustedes también se lo van a preguntar, por ejemplo, las células procariontes son mucho más simples, porque se dividen por un proceso que se denomina fisión, ¿ok? Es simplemente que en este caso la célula, por ejemplo, se va a achatar en el medio y eso se va a estrangular para dar origen a dos células. En cambio, las células eucariontes son procesos de reproducción más complejos. Por ejemplo, tenemos la mitosis o la meiosis, que ustedes la deben haber leído, la deben haber estudiado hasta el cansancio. ¿Cuál es la diferencia? Que lo vamos a ver en clases siguientes, pero es para que lo anoten. Por ejemplo, esta división, mitosis o meiosis, se da en distintos tipos de células. ¿Se acuerdan? ¿O alguien me puede decir cuáles son las células o a qué les suenan? Puede que la palabra no te diga nada, pero ¿a qué les suena o a qué le tinca que una célula de tipo somático? ¿Cuáles serían esas células? Kim dice células del cuerpo. El hecho que el ADN puede afectar, el hecho que como alguien pregunta, el hecho que el ADN no esté protegido afecta la reproducción, sí, lo puede afectar. ¿Ok? Todas menos las sexuales, exactamente. Para que lo anoten, dato de prueba de transición, una célula somática es cualquier célula del cuerpo, por ejemplo, una célula de la piel, del cuero cabelludo, por ejemplo, no sé, de la tráquea, del corazón, etc. Es cualquier tipo de cualquier célula que no dé origen a gametos, es decir, a ovocitos, a espermatozoides, ¿ok? Entonces, una célula somática es una célula común y corriente. En cambio, una célula sexual es la que da origen a los gametos, a los ovocitos, a los espermatozoides. ¿Las células diploides son las mismas o no? Sí, las células diploides son somáticas y las sexuales son, digamos, tienen una forma y luego cambian. Eso lo vamos a ver después para que se entienda la idea. Entonces la célula C igual sería una célula somática. Eh, si hablamos de unas células secas, es exactamente somática, a no ser que especifiquemos o que en la prueba de transición te digan esta célula germinal o esta célula sexual. Ahí tú sabes que en este caso se va a dividir de cierta manera, por ejemplo con meiosis. ¿Puedo ir un poco más lento? Fisión binaria y bipartición es lo mismo. Exactamente. Digamos, se lo pueden mencionar de las dos maneras en la prueba de transición. Entonces, de lo que hemos visto hasta ahora, tienen que tener claro de que las células procariontes, por ejemplo, pueden tener menos cosas. Por ejemplo, puede ser una reproducción más simple, un citoesqueleto más simple. Pero eso no significa que sea una célula, digamos, que sea, por decirlo así, que sea una célula mul, por decirlo así vulgarmente, una célula mula. Que sea una cuestión que no sirva para nada. Por ejemplo, las células procariontes, los ejemplos clásicos son las bacterias. ¿Ok? Esas otros organismos que están en los geysers, que están congelados en el Ártico, en la Antártida. Esas bacterias, por ejemplo, ¿cuál es en nuestro organismo, cuál es la función que tiene la microbiota de las bacterias? Porque siempre se miran a huevo, perdonando la expresión, pero ¿en qué nos ayudan esas bacterias? Que son procariontes, que son en teoría menos evolucionadas. ¿En qué nos ayudarían? Mantenerlo en equilibrio, ¿sí? Absorción de nutrientes, también, Isidora. Descomponer, por ejemplo, elementos que naturalmente no lo podemos hacer, exactamente. Degradar partículas. Cosas que nuestro organismo no puede hacer, las bacterias lo van a poder realizar sin ningún inconveniente. Pueden participar en el sistema inmune, pueden inducir el sistema inmune. ¿Cuál es la diferencia entre ARN y ADN? Eso lo vamos a ver con detalle en clases siguientes, no te preocupes, ¿ok? Vamos a hablar de biomoléculas, vamos a hablar de la estructura y de la función. Desintoxicar también. En términos, para ir avanzando con este punto, por ejemplo, las células que son procariontes están más expuestas al ambiente.
Por ejemplo, tenemos bacterias en el piso, en nuestros muebles, en nuestra piel, en nuestro intestino, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas bacterias están más expuestas, por ejemplo, a tóxicos, al sol, a rayos ultravioleta, están expuestas a una infinidad de cosas. Por lo tanto, tienen que tener algún mecanismo de protección, tienen que tener literalmente una cáscara, ¿ok? Y esa cáscara es lo que a ustedes, si se lo preguntan, es lo que se conoce como pared celular, ¿ok? Caleb dice, si me como las uñas, ¿me como bacterias también? Sí, te comes miles de bacterias, ¿ok? Tenemos muchas bacterias adosadas a nuestra piel, a nuestro pelo, a nuestras uñas. Lo que pasa es que esas bacterias pueden que no te hagan nada o puede que sean patógenas, ¿ok? Esta pared celular, como les mencionaba, básicamente protege a la célula, ¿ok? Y las células, a diferencia de las células eucariontes, las células eucariontes, algunas tienen pared celular, ¿ok? Que son las células vegetales. Al apretar las espinillas también. Eso es un foco, eso es un foco de infección con bacterias. ¿Hay más bacterias en la uña o en la boca? Uñas, ¿ok? Cuando hablamos entonces de diferencia de esta pared, tiene que ver con la forma en la cual se construye. ¿Ok? El ladrillo para formar una pared celular procarionte es distinto al ladrillo que forma a una célula eucarionte vegetal. ¿Ok? Y esto lo quiero explicar bien acá. Por ejemplo, esta es la pared celular de un organismo procarionte, que si se fijan existen dos grandes categorías. ¿Ok? Por ejemplo, pueden ser gran positivos, gran más, o pueden ser gran menos. Eso puede que no les diga absolutamente nada, pero ¿qué significa en español? Amor, y ahí lo voy a explicar. ¿Ok? Estas células son procariontes. La diferencia radica en el tipo de pared. Por ejemplo, la gran positiva, si se fijan, tiene una pared súper gruesa, ¿ok? En cambio, la gran negativa tiene una pared delgada, ¿ok? Es una pared chiquitita. Por lo tanto, cuando tú la tiñes, le aplicas un colorante, la gran positiva se va a teñir completa. Por ejemplo, va a tener un color muy azulado, digamos, muy intenso. En cambio, un organismo gram negativo prácticamente no se va a teñir, ¿ok? La tinción, por ejemplo, va a ser un color más apagado. Y eso te sirve, por ejemplo, si alguien después trabaja en eso, les sirve para identificar, por ejemplo, bacterias que son beneficiosas o que son patógenas. Alguien estaba preguntando qué es el peptidoglucano. El peptidoglucano, para que lo anoten en español, es el ladrillo que forma a la pared celular. Es el ladrillo, el chiquitito, que se va ensamblando uno con otro y forma esta estructura que se denomina pared. Yarela, ¿qué es Gram? Gram es una categoría, es una clasificación. La pared puede ser más gruesa o puede ser más delgada. Entonces, cuando hablamos de Gram positivo, es cuando una pared es gruesa y Gram negativo es delgada. Y ustedes dirían, ya, esta cháchara, ¿para qué sirve? ¿Cómo te lo preguntan en la prueba de transición? Les pueden decir, para que lo anoten, ¿qué tipo de qué tipo de bacterias son patógenas? ¿Las gram positivas o las gram negativas? Podría ser una pregunta de la prueba de transición. ¿Alguien tiene alguna idea, ha leído o lo revisó en el colegio? ¿Cuáles son las bacterias que son patógenas? ¿Las que tienen una pared más gruesa o más gorda? ¿Alguna idea? ¿Gruesa, positivas? Uno tendería a pensar eso, pero no. De por sí, las bacterias que son patógenas, las que provocan enfermedades, destrucción, la mayoría son gram negativas, ¿ok? Son las que tienen ese tipo de pared, que tienen una pared delgadita, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando tú tiñes a las bacterias, las que son más tenues, las que tienen un color menos intenso, son las que son más jodidas, son las que provocan más daño, más destrucción. Es para que se hagan una idea. Pared gruesa, de por sí no, son más benignas, en cambio las chiquititas en este caso son malignas. Un dato para que lo tengan en mente. Posteriormente vamos a revisar preguntas, ¿ok? Porque hay de las dudas que me están mencionando. De lo que le he mencionado, uno tendería a pensar de que una célula procarionte, como les mencionaba, es poco evolucionada, que en este caso es limitada, ¿ok?
Pero en el caso del metabolismo no es así, ¿ok? Porque ¿qué nos dice? Las células procariontes tienen una gran diversidad metabólica. ¿Y eso por qué se explica? En términos simples, piensen que las bacterias salen hasta en la sopa, están en todos lados. Por lo tanto, estas bacterias, si están en el piso, si están, por ejemplo, no sé, en nuestro cuerpo, si están en el lodo, esas bacterias se tienen que alimentar. Por lo tanto, si están en diversos ambientes, ¿cómo tendría que ser su metabolismo? Si colonizan muchos espacios, ¿cómo debería ser su metabolismo, conseguir su alimento? Debería ser diverso, debería ser rápido, exactamente, adaptativo. Las bacterias, perdonando la expresión, no se pueden regodear con lo que tienen. No se pueden regodear, se tienen que adaptar a lo que hay. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Tener una mayor diversidad, es decir, poder alimentarte de cualquier cosa, de poder, por ejemplo, obtener energía de cualquier cosa. Digamos, esas bacterias no son selectivas, se comen lo que encuentran. Las eucariotas, como lo menciona Sailin, no están así, porque nuestras células, ¿qué se ha privilegiado? Se ha privilegiado el metabolismo aeróbico. ¿A alguien le suena ese concepto? No sé, no sé, para alguien que haga ejercicio o que va al gimnasio, por ejemplo, cuando hace un ejercicio aeróbico, ¿a qué le suena? Que necesita aire, exactamente, oxígeno. Nuestras células se han especializado, las células eucariontes, se han especializado en funcionar a su máxima capacidad con oxígeno. ¿Por qué? Dato de prueba de transición, para que lo anoten, con oxígeno se obtiene la máxima cantidad de energía cuando se oxida el azúcar. Obtienes la mayor cantidad de energía. Entonces, ¿qué prefiere el organismo? Tratar de funcionar con oxígeno. Y eso obviamente en la mayoría de los casos se puede dar. No siempre es así. Una célula puede producir energía sin oxígeno, pero produce mucho menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica? Aquí hay una gran diferencia. Bajo esa lógica, las células eucariontes son menos evolucionadas. ¿Por qué? Porque se han concentrado en una fuente de energía. En cambio, las procariontes se adaptan, son lo que se denominan facultativas, es decir, que se adaptan a lo que hay. ¿Ok? Entonces, nuestras células, ¿en qué se han especializado? En el metabolismo aeróbico. Alejandro, el mecanismo de replicación que se enseña siempre son procariontes, eucariontes, tienen otro mecanismo. Es lo mismo, ¿ok? Pero eso ya no lo preguntan en la prueba de transición, eso ya no va en la mención, ahí para que lo tengas claro, ¿ok? Entonces, si se fijan, en muchas cosas las eucariontes pueden ser evolucionadas, entre comillas, pero en términos de metabolismo, las bacterias le dan, por decirlo así, una paliza a las células eucariontes. Por ejemplo, para ir viendo algunas preguntas más aplicadas, tipo, nos dice, entre los elementos que diferencian a una célula procarionte de una eucarionte es posible mencionar membrana plasmática, membrana nuclear, membranas internas. Viendo en relación a lo que hemos visto, digamos, pregunta, prueba, transición. ¿Cuál es la diferencia entre mención y común? Valentina, las primeras clases de aquí hasta, me parece, julio, agosto, es el módulo común, ¿ok? Es lo que se ve en realidad desde octavo hasta segundo medio, ¿ok? Por las bases curriculares. En cambio, la mención es materia de tercero y cuarto medio. Y esa mención ustedes la van a escoger. Ustedes escogen física, química o biología. Ahí me están contestando, me dicen, por ejemplo, alguien la C, la E. En este caso, ambas células, por ejemplo, tienen diferencia de membrana plasmática, que por ejemplo uno tenga y otra no. ¿Es algo que los diferencia? No, ambas tienen. ¿Qué es la membrana plasmática? Es básicamente la estructura que separa el medio externo del medio interno. Ambas tienen una estructura que lo delimita, ¿ok? Por lo tanto, eso no te sirve para diferenciar. La membrana nuclear, sí. Las procariontes carecen de eso y las eucariontes sí lo poseen. Membranas internas, ¿a qué se refiere? Es otra manera de decir organelos, ¿ok? Es otra manera de mencionarlo. Entonces,
Por lo tanto, es correcto. Las membranas internas te permiten diferenciar a un tipo de células de otras. Tienen más o menos habitaciones, exactamente. Por lo tanto, si les dicen membranas internas, es lo mismo que decir organelos. Organelos cerrados, organelos membranosos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como mencionaba, los ribosomas son un organelo, pero son de otra categoría. No son estructuras cerradas, son de otra familia. La membrana interna se refiere a la organización dentro de la célula. Catalina, en español, la membrana interna son los organelos. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Ok? Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la E. La membrana nuclear te permite diferenciar y la membrana interna, es decir, los organelos te permiten diferenciar. Katari, no es la B porque la afirmación 3 también te permite diferenciar. ¿Ok? Los organelos, la célula procarionte no tiene prácticamente membranas internas, no tiene organelos, no tiene, por decirlo así, habitaciones. ¿Ya? Por tanto, esa la correcta es la E. Estas dos preguntas son de la guía que les subí a Schoology, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes estructuras no está presente en una bacteria? Preguntas tipo que les pueden hacer. Ahí me están contestando, esta es fácil, ¿ok? Carioteca, es decir, membrana nuclear. Todo lo demás, en este caso, digamos, está presente. Alguien, por ejemplo, estos cuerpos de inclusión son básicamente, ¿qué son? Para que lo anoten. Digamos, no los mencioné, pero digamos, se los menciono ahora. Un cuerpo de inclusión es como una pelotita. Es como una pelotita, por ejemplo, concentrada de azúcar. Una pelotita de grasa. ¿Ok? Es como, por decirlo así, es como una reserva, es como una reserva energética que tiene, por ejemplo, la bacteria, en caso de que le falte. Entonces, esos cuerpos de inclusión son reservas de energía, como pelotitas, por eso se llaman cuerpo. ¿Ok? Por lo tanto, esa la correcta es la B. Y la pregunta 7 nos dice, ¿cuál de las siguientes estructuras está presente solo en células eucariontes? Las 7, ahí me dicen, C, exactamente. Organelos membranosos, ¿ok? Organelo membranoso es lo mismo que membrana interna, o si alguien lo quiere colocar en términos coloquiales, en términos comunes y corrientes, son habitaciones cerradas, ¿ok? Es lo mismo. Profe, ¿cuáles serían nuestras reservas de energía? Por ejemplo, dado que nuestras células son eucariontes, no tenemos cuerpos de inclusión, pero nuestras reservas de energía son cristales de glucógeno. Y esos cristales de glucógeno los guardamos en el músculo, en los músculos, y en menor medida en el hígado. ¿Ok? Esa es nuestra reserva de energía. Es importante aprenderse todas las partes de las bacterias. Lo que les mencioné en esta clase, sí. ¿Ok? Hay muchas más diferencias, pero eso es lo esencial para la prueba de transición. La B12 cuenta como reserva de energía, vitamina C. ¿Ok? Los adipocitos, esas células que tienen grasa también. A modo de resumen, después para que lo vean con calma, para que no se compliquen la existencia, les dejo esta tabla resumen. Obviamente no están todas las características, pero están las más esenciales que les pueden preguntar en su prueba de transición. ¿Ok? Entonces de esa manera ustedes pueden comparar. ¿Ok? Alejandro dice, profe, ¿cómo metabolizamos el almidón? El almidón también es una reserva de energía. Igual que el glucógeno, ese azúcar uno lo puede degradar. Las células lo pueden romper para, en este caso, generar energía, para extraer la energía que está en ella. Aileen, hepatocito, que lo vimos en la clase pasada, es una célula del hígado. ¿Ok? Eso lo puedes revisar en el archivo que les dejé en la carpeta de bienvenida. Profe, la molécula orgánica lo veremos. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Qué bueno que lo mencionaste. Viendo esa pregunta la quiero ver después, ¿ok? Porque quiero detenerme acá. ¿Grano de polen qué es? Un grano de polen es un gameto. El grano de polen es el gameto, en este caso, el polen es básicamente el símil del espermatozoide, ¿ok? Entonces, viendo, por ejemplo, preguntas tipo. Esta pregunta, ahí me está tapando ahí el chat, pero parece que es 2017. Diferenciando células procariontes de eucarionte, tenemos que la célula procarionte tiene pared celular exclusivamente, de acuerdo a lo que dice ahí. ¿Es correcto o no? No.
Ambas tienen. Las células eucariontes vegetales también presentan pared. Ahí me están contestando la D, la eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización. Palabra súper compleja, estrambótica, técnica. ¿Qué significa compartimiento en español? Estructuras cerradas. ¿A qué símil se puede hacer? Por ejemplo, habitaciones, organelos. Justamente, la eucarionte presenta un grado mucho más desarrollado de eso. En cambio, las procariontes es marginal, prácticamente no lo tienen. ¿Por qué la C dice, algunos me dicen la C, la procarionte tiene flagelos que le permiten desplazarse? ¿Solo las células procariontes tienen flagelos? Porque ahí dice, la procarionte tiene flagelos, la eucarionte no. Sí, igual hay células eucarióticas que presentan flagelos, los espermatozoides. Por ejemplo, las amebas. Las amebas también tienen en este caso flagelos. ¿Ok? Este tipo de pregunta puede ser un poco, digamos, tiene esa pillería. ¿Por qué? Te dice, esta célula tiene tal característica, pero excluye a la otra. Es decir, esta tiene eso, pero eso acaso a la otra no. ¿Ok? Que es una ameba, lo mencionaba, una ameba, por ejemplo, cuando tú tienes una, por ejemplo, agua estancada, tienes flores o tienes algo orgánico y el agua se queda estancada, no sé, pues a los días el agua tiene un olor putrefacto, nauseabundo, a cadáver. ¿Por qué viene dado? Porque crecen unos organismos microscópicos que se llaman amebas. ¿Ok? Y eso es lo que le da ese olor de cadáver al agua. ¿Ok? Flagelo es la colita, exactamente. Entonces, en este caso, la eucarionte es, por decirlo así, tiene más habitaciones, está mucho más desarrollada en ese aspecto. ¿Ok? Quiero ver esta pregunta, que debería haberla revisado en la clase pasada, pero nos queda tiempo. ¿Ok? Estas preguntas, si se fijan, dice ejercicio HPC. ¿Qué significa eso? Este tipo de preguntas, para que se hagan una idea, son preguntas transversales, ¿ok? Son preguntas que pueden estar en química, física y biología. Y más que preguntar por materia, tratan de ir más allá. Son preguntas un poco más complejas. Por ejemplo, esto es una hipótesis, es una conclusión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos qué nos dice acá. Este individuo, un comerciante del siglo XVII, descubrió los primeros microorganismos móviles a los que denominó animáculos, es decir, en el contexto de la teoría celular. Entre sus observaciones se encuentran microorganismos acuáticos, espermatozoides y glóbulos rojos. Esto fue posible gracias a un microscopio creado por él, por el cual, perdón, tenía el mayor aumento disponible en la época de hasta 300 veces. Es decir, este individuo desarrolló un microscopio arcaico, pero que le permitió ver eso. ¿Ok? Entonces dice, a partir del párrafo anterior se puede inferir que, recordar que les mencioné en la clase pasada, ¿qué significa inferir? ¿O a qué, digamos, a qué le suena la palabra inferir? ¿Es algo que está en el texto? ¿Es algo implícito? Deducir, exactamente. Cuando tú deduces, es algo que, digamos, proyectas. Es algo cuando tú vas, básicamente tú vas más allá de lo que te dicen. ¿Ok? Proyectas, exactamente. Entonces nos dice, ¿qué se puede inferir? Debido a las condiciones de la época, era imposible que las observaciones de Van Leeuwenhoek correspondieran realmente a lo que pensaba. Se podría plantear eso de que debido a las condiciones de la época, siglo XVII, eso se podría inferir, que las condiciones eran muy malas como para que no, digamos, para que lo que observó realmente no fuera. Siglo XVII, si ustedes lo recuerdan, siglo XVII estamos hablando de 1800, revolución industrial, adelantos. Por lo tanto, las condiciones no eran tan malas. ¿Ok? B, los actuales microscopios provienen directamente del creado por los Van Leeuwenhoek. A partir del texto, ¿eso se puede proyectar? ¿Se puede inferir? ¿Hay información que nos permita hacer ese juicio? No. Simplemente dice que este individuo desarrolló un microscopio y observó eso. Nada más. C, la tecnología de la época era demasiado precaria para lograr avances científicos significativos.
Exactamente, creó los primeros, pero no los actuales. La tecnología de la época era demasiado precaria para lograr avances. Este individuo desarrolló un microscopio y observó elementos, microorganismos que previamente no se habían descrito. Por lo tanto, eso en sí es un gran avance. ¿Ok? C, la tecnología de la época era demasiado... perdón, esa ya la leí. Las observaciones de Van Leeuwenhoek no tienen sustento científico. Eso dice, no tienen sustento científico. Él dice, observó. Cuando tú, por ejemplo, aplicas en este caso, aplicas el método científico, es decir, observas algo, lo describes, eso de por sí tiene sustento científico. ¿Por qué? Porque hay evidencia, ¿ok? Si, digamos, cuando algo no tiene sustento científico, es algo en lo cual no hay evidencia. En este caso, ¿cuál es la evidencia? Lo que observó. Observó glóbulos rojos, espermatozoides, microorganismos acuáticos. Hay evidencia. Por lo tanto, eso tiene base. ¿Ok? Y dice, los avances tecnológicos facilitan el progreso. En este caso, se puede proyectar eso justamente. ¿Por qué? Porque este individuo, previamente había muchos microorganismos que no se sabía que existían. Entonces, con el desarrollo de este microscopio arcaico, permitió observar eso, y eso, recuerden, sentó la base para que posteriormente se planteara la teoría celular. De repente, cuando le hagan preguntas de este tipo, puede que la inferencia pueda ser bien generalista, como en este caso, pero digamos, recuerden, es una proyección. Y justamente, dado que aquí hubo un avance científico, eso justamente, los avances que permiten que en este caso se pueda avanzar, en este caso se puedan descubrir nuevas cosas, se puedan plantear nuevas hipótesis, nuevas teorías, y de esa manera cambiar paradigmas. Profe, no entiendo la B, me confunde. Los actuales microscopios provienen directamente. En base al texto, tú puedes decir que el Van Leeuwenhoek es la, es la base, digamos, el que los microorganismos, perdón, los microscopios actuales derivan de ese de Van Leeuwenhoek. ¿Eso lo puedes proyectar? No, el texto no dice nada de eso, dice simplemente que él desarrolló un microscopio, nada más. Pero decir de que él, poco menos el padre de la microscopía, no. Falta evidencia. Falta. Exactamente, hay que investigarlo para saber. Puede que sí, puede que no, pero no hay evidencia suficiente, no hay datos para poder hacer esa proyección. ¿Ok? Como les digo, este tipo de preguntas que la vamos a ir viendo, digamos, con el paso de las clases, estas preguntas, como les digo, más que ahondar en la materia, tratan de ir un poco más allá. ¿Ok? Entonces, con esto que hemos revisado, no sé si hay alguna duda, algo que tal vez que quedó así como en la nebulosa. Además dice inferir, es algo que se deduce directamente sin previa investigación, exactamente. Con el texto, con lo que está ahí, digamos, se tiene que plantear. Perfecto. Recuerden que esto lo voy a subir a Schoology posteriormente, así que lo pueden ver con calma, ¿ya? En la próxima sesión, como alguien lo preguntó, vamos a revisar lo que tiene que ver con biomoléculas. Vamos a hablar de biomoléculas inorgánicas, por ejemplo el agua, y vamos a hablar esencialmente de los nutrientes, ¿ok? Vamos a hablar de una parte de estas biomoléculas porque esto es largo. Vamos a tener 2 sesiones para hablar de biomoléculas. Así que, revisen el Schoology. Recuerden, yo les subí los textos, ¿ok? En la carpeta de bienvenida les subí textos. Por lo tanto, de este libro, revisen la página 17 a la 21, que es el de octavo, ¿ok? Y les voy a subir la guía 2 para que puedan practicar, para que se hagan una idea de lo que vamos a ver, ¿ok? Eso sería. Recuerden compartir en sus redes sociales. Y como les digo, cualquier duda que tengan, estoy disponible para que me contacten, ¿ok? Como les digo, si hay algo que surge en el momento, algunas dudas, por favor me contacten. ¿Ya? Eso, que estén muy bien, ¿ya? Un gran abrazo y estamos en contacto. Que estén muy bien, buenas tardes.